¿Tú sabes cuánto es el sueldo mínimo acá, Rafa? Por primera vez conseguimos un país que está más caro que Venezuela. Viviendo en Oslo, en la capital, ¿cuánto es un costo de vida? ¿Cuánto podría costar una renta? ¿Cuánto gastaría una persona normalmente en comida? ¡Qué locura los precios! Desde las frías calles de Oslo en pleno otoño, aunque el outfit de Ñeñita no pareciera ser el adecuado, les damos la bienvenida a un nuevo video. Este es nuestro país número 69, Noruega, y vamos a recorrerlo, yo diría que de la forma perfecta, con venezolanos. Así que quédate viendo porque esto va a estar buenísimo. Y si todavía no nos conoces, yo soy Valeria Sada. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos somos dos locos ¡de viaje! Nuestra primera parada en este recorrido por Oslo va a ser la Biblioteca Nacional. Miren qué espectáculo este lugar. Y si ustedes llegaron a ver por allá hace 2 años nuestro video recorriendo Helsinki, la capital de Finlandia, podrán haber visto que visitamos también una biblioteca igual de espectacular. Y es que en los países escandinavos tienen un modelo socialista que realmente funciona. Acá se pagan muchos impuestos, hasta un 50%, obviamente dependiendo de tu salario, pero va como desde el 20 y pico hasta el 50%, y luego los ves reflejados en cosas como esta. Porque este lugar ustedes lo ven así, miren esa robótica espectacular, de verdad, pero son un montón de cosas que tienen acá totalmente gratis, o bueno, nuevamente se paga con los impuestos, pero a la disposición de todos. Es decir, si tú no tienes dinero para una reunión porque eres un emprendedor y bueno, y te vas a reunir con unas personas que quieren invertir en tu proyecto, tú puedes hacer una reserva de un salón acá y te vienes a reunir totalmente gratis. Si tú quieres empezar a cantar, pues aquí tienen unos espacios donde puedes grabar audio. Si quieres hacer un podcast, o sea, hay tantas cosas a disposición de los residentes de este país que son totalmente gratis, solamente haciendo una reserva online. Tenemos el honor de recorrer Oslo con una venezolana, con Daniela. Yo quiero que nos compartas un poquito de tu historia, Daniela. Un placer estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, la verdad, estoy muy emocionada. Desde el momento número 1 que me dijiste, Dani, vamos para allá, yo dije, ¡guau! Venezolanos por el mundo, que a mí esto me emociona. Sentí, cuando viene alguien de Venezuela, uno dice, estos son los míos, ¿cierto? Así se sintió. Bueno, nada, tenemos ya casi, 8 años aquí en Noruega. Ya bastante. Llegamos aquí por el trabajo de mi esposo. Como para resumir un poco, ha sido un viaje bastante complicado, choques culturales, soledad, porque creo que poco se habla de lo solitario que puede ser emigrar incluso a países como estos, claro, donde los latinos somos poquitos, ¿sabes? El cambio cultural, el idioma. Totalmente diferente. Totalmente diferente, vale. Así que nada, creo que esto ha sido un carrusel, literal, sube y baja, te estrellas y pero bueno, aquí estamos con mi familia, tratando de salir adelante, agradecidos con Noruega, como no tienes idea, porque a pesar de la parte difícil, está la parte que te puedo decir que es la que me llena de emoción y de energía cada día de mi vida, y es ver las oportunidades que tiene este país para mis hijas. Sí. Ver a mi niña mayor, 11 años, hablando inglés, noruego, español, está aprendiendo otro idioma, para mí es... ¡Wow! Increíble. Increíble. ¿En qué año saliste de Venezuela? 2017. No, pero ya va. Nos fuimos primero a Chile. Ok. Nosotros vivimos primero en Chile y en Chile estuvimos 2 años y medio y luego nos vinimos a Noruega. Entonces por eso tenemos tantos años que, ya que 11 años.
que no... Que saliste de Que Venezuela. salimos de Venezuela, 11 años. Y cuando llegaste acá a Noruega, ¿cómo fue el tema del idioma? ¿Cuánto tiempo te costó aprender el idioma? Mira, yo creo que esto es algo de nunca acabar, o sea, siento que este idioma lo estás aprendiendo cada día de tu vida, cada día de mi vida yo aprendo una palabra nueva, sí, o sea, literal, cada día de mi vida yo aprendo algo nuevo, entonces creo que es algo de nunca acabar, todos los días aprendes algo, pero sí me llevó alrededor de 5 años para yo poder como sentirme fuerte Por lo en el menos idioma. hablar lo básico y poderte Exacto, comunicarte exacto. con alguien. Sí, bueno, lo básico quizás lo haces en 1 o 2 años, pero ya para sentirte integrada, porque son cosas muy diferentes. Tú puedes echar palabritas y hablar un poquito Ok. y sentirte un poquito como el primer año, el segundo año, pero no te sientes realmente integrado. Para llegar a eso sí creo que tiene que pasar un poco más de tiempo, porque sí es verdad que también te sientes integrado ya cuando lo hablas. Claro. He Porque conoc- puedes conectar realmente. Exactamente, puedes conectar realmente porque sí, muchas personas llegan hablando inglés y claro que también funciona, claro que también sirve, pero los noruegos cuando están contando de su vida, cuando están compartiendo experiencias, lo hacen por supuesto en noruego y es ahí donde tú vas a empezar a sentirte integrado, cuando ya escuchas los chismecitos, cuando ya... Cuando puedes responderle al cuando chisme. puedes responderle el chismecito y ahí tú dices, wow, y se siente otra cosa, ¿sabes? Es otra cosa, la integración es otra. Mi esposo y yo siempre hablamos que es una vida antes y después de cuando hablas el idioma. ¿Por qué? Porque ya te empiezas a integrar, puedes ir al teatro, puedes ir al cine. Y cuando ya comienzas a ir a esas cosas, tú dices, oye, ya tengo una vida normal. Y, o sea, literal, te lo juro que yo al principio tenía hasta miedo de ir al supermercado sola. Para ti, ¿cuáles fueron las diferencias culturales más chocantes? O sea, lo que tú dices, ¿qué? ¿Esto pasa aquí? Una de las más grandes creo que fue el ver cómo la gente fluye tanto aquí en la naturaleza. Es decir, por ejemplo, aquí llueve, truene, relampaguee, 3 metros de nieve por aquí, la gente te sale a pasear como si nada. Los niños andan solos como si nada. Y eso para mí fue como, wow, ya va, está lloviendo, yo necesito estar en mi casa porque está lloviendo. Tal cual. Y claro, eso para mí fue uno de los choques culturales más grandes, el saber de que hay frío, hay nieve, lo que sea, usted va a hacer su vida normal. Y claro, con el frío extremo que hay aquí en Noruega, es un poco complicado para mí decir, oye, sí, hoy nos vamos de paseo, ¿sabes? Hoy nos vamos de paseo a la calle y yo creo que sigue siendo para mí uno de los choques culturales más grandes, ¿vale? En el mismo tema, por ejemplo, cuando estás enfermo, tienes gripe, ¿qué te manda el doctor? Vaya a respirar aire fresco afuera. Tienes gripe, ¿Viste? te mandan a respirar aire fresco afuera a menos 25 grados. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Vale? Niños yendo solo a las escuelas desde los 6 años. Ven, eso es cero normal para nosotros. Eso es cero normal, pero a mí me ha tocado soltar. Todavía soy mamá pollito, en plan, no, usted se va conmigo. Pero sí es verdad que ya me llamaron incluso de la escuela a decirme, mira, ya la niña tiene que empezar a ir sola. Y es desde los 6 años. Imagínate niños yendo solitos a los 6 años con nieve, con frío, con lluvia. Y ya va, que la escuela te llame y te diga, mira, para que por favor Para que por favor, dejes de ser tan latino y Tan sueltes a tu latina. muchachito. sí. Y eso me pasó, eso lo viví y nada, fue un choque cultural duro. Otro de los choques culturales, por ejemplo, el tema de la comida, que aquí desayunan muy poco. Claro, nosotros en Venezuela, una arepa, ya va, un desayuno, yo necesito una arepa, un Claro. arepito, unos pequeñitos, Claro. unas empanadas. Aquí no. Aquí, o sea, hace tiempo hice un video en donde comparaba la comida de mi compañera con la mía. Y ella tenía una rodaja de pepino con la galleta que se llama kennekebrød, que es como un tipo de pan y galleta, algo así. Entonces era la galleta, un queso, pepino y pimentón. Y yo como, ese es tu desayuno. Y yo saqué mi madre arepa, Con reina carne, queso, pepiada, con pollo, aguacate. pollo, aguacate, que la cosa era como así de grande y ella comiendo su... Es mi hija la que nació aquí. Hace poco me dice, mamá, no quiero que me mandes más comida latina a la escuela. Infartada. Para mí fue... Yo me quedé fría porque
yo pensé que yo estaba haciendo las cosas muy neutrales. Obviamente yo no le mando arepa todos los días a mi hija a la escuela, ni pequeños, ni nada, o sea, pero yo estoy pensando que yo estaba haciendo las cosas neutrales. En plan, mezclaba, un día le podía mandar, no sé, un pastelito, por ejemplo, porque sabía que una arepa es muy exótica. Sin embargo, una vez al mes le mandaba una arepa. Pero imagínate, o sea, ya yo estaba sintiendo que estaba haciendo las cosas muy neutrales porque no era todos los días. A lo que mi hija me dijo, y súper seria, tempranito por la mañana, mamá, no quiero que me sigas mandando comida latina en mi lonchera. Porque me imagino que también como uno niño quiere integrarse a sus compañeros, uno ve a su compañerita comiéndose la galletica con el jamoncito y el pimentón y tú sacas una mamarro de arepa y te dices, mira mamá, yo me estoy sintiendo un poquito diferente. Eso, a ese punto el que iba. Quizás no, ella no, porque tiene 5 años, yo no creo que ella razone tanto el tema de que yo soy de una cosa, no. No, pero tú ves lo que tienen tus compañeros. Pero tú ves, exacto, y ella me dice, mamá, todos vienen a ver lo que hay en mi lonchera. Claro, porque les parece exótico. Entonces, es que yo me lo imagino, no es nada cómodo que vengan a verte tu comida. O sea, y tú explicar que estás desayunando. Claro, y no lo hacen por mal, claro. Obviamente, lo hacen porque les parece, wow, mira lo que está comiendo ella. Hay muchas preguntas más que quiero hacerte, Daniela, pero vamos a ir recorriendo un poquito. Claro que sí. Porque mira, falta saber cómo es la vida aquí en cuanto a precios, cuánto cuesta vivir acá. También nos interesaría saber cómo es el tema de trabajar acá, pero nuevamente vamos a ir recorriendo y luego vamos a ir haciendo esas preguntas. Perfecto. ¿Qué toca conocer ahora? Nos vamos al Museo Munch. A mí me sorprendió que mientras grababa a Daniela y Valerie, justo allá en el fondo había gente saltando al agua. Y es que esa es una de las prácticas más comunes en los países escandinavos. Esas cosas que ustedes ven allá al fondo son saunas. Entonces la gente salta al agua, mira, ahí está saliendo una señora del agua, se echan sus buenos chapuzones en este mar congelado, porque ustedes pueden creer que esto es un lago, pero no, este es el mar, y luego se meten en el sauna a relajarse un ratico y pueden repetir ese proceso varias veces. Y bueno, es que está comprobado científicamente los beneficios de bañarse en agua fría y también de meterse en el sauna. Entonces era cómico que mientras ya hablaban del frío y todo lo demás, la gente saltando en la parte de atrás y echándose sus buenos chapuzones. Antes de entrar al museo, que vemos allá al frente, quiero mostrarles la playa de Oslo. Así como lo ven, bueno, ahorita estamos en otoño y hace un poco de frío, pero en verano la gente viene a bañarse a esta playa, que no deja de ser fría, por supuesto, pero ya es tradición, pues. Obviamente, para lo que nosotros es frío, quizá para un noruego es calientico. Entonces, aquí tienen, bueno, su arenita, se meten en la playa, que por cierto, ahorita hay muchas gaviotas, palomas, he visto patos también. Varios tipos de aves aquí, no solamente en la playita, sino también en la grama. Ya entramos al museo y estamos esperando que se hagan las 12 para que nos dejen pasar a un mirador. Sin embargo, no vamos a hacer el recorrido completo porque tenemos muchos lugares que queremos recorrer aquí en Oslo y poco tiempo, pero quiero mostrarles, esto es un cafecito normal que hay acá en la parte de abajo del museo, y miren los precios de las cosas. Para que tengan una idea, una corona noruega, que es la moneda de acá, son 0,1 dólar, es decir, 10 coronas noruegas es $1. Entonces todo lo que vean le quitan 10, es decir, 204, 20,4. Esa ensaladita César que ustedes ven ahí, 20,4 dólares. Por acá, una ensalada de quinoa, 18,9 dólares. Lo que tienen que hacer, diría mi profesor de matemática, es correr la coma hacia la izquierda y listo. Un croissant, 17,4 dólares. Amor, ¿estás preparada para hacer un ayuno de 15 días? Comiendo solamente una vez al día. ¿Tú estás viendo esa ensalada, César, 20 dólares? Bueno, pues estamos en uno de los museos más importantes de Oslo. Pero es que no solo es el museo más importante de Oslo. Miren, nosotros ayer que llegamos, estoy viendo en Google y me provocaba comer una carne. Veo un restaurante que se veía chévere. Gracias a Dios ahora, en Google,
en los reviews la gente sube los menús. Y gracias a Ñiñita que le dije, Ñiñi, ve los precios primero. Entonces veo el restaurante, decía que entrecot gallego, no sé qué vaina, $160. Un plato, o sea, un plato $160 y yo dije, ni de vaina. Por primera vez conseguimos un país que está más caro que Venezuela. Literal, o sea, aquí sí que no hay comparación. Pero dijimos, bueno, vamos para uno italiano. Bueno, llegó para el restaurante italiano, yo no quería comer pasta, pero también había visto carnes ricas, porque, ¿sabes? La noche, carbohidrato, tal. Y vimos un entrecot, $40 cada uno. Entonces luego nos pedimos una entradita y, por supuesto, una copita de vino para celebrar que estamos en Noruega. Al final, $160, porque fueron como 145, pero yo dejé el 10% de propina, me atendieron muy bien. No sé en verdad, y eso se lo vamos a preguntar ahora a los muchachos, si se estila dejar propina en Noruega, por ejemplo en España o Portugal, no se estila. Aquí tampoco. Tampoco. Y nosotros damos... Mire, me está mirando ahí, así que no. Hay que ir para que nos devuelvan esa plática. No. En verdad yo la dejé con todo el gusto del mundo porque llegamos a las 9:30. El secreto del millonario. No, el millonario no. Llegamos a las 9:30 de la noche y cerraba a las 10 y nos dijeron, no tenemos mesa. Bueno, ya, quédate ahí, déjame ver si hago un esfuerzo y tal. Y al final nos consiguieron una mesita, o no sé si fue la vía para sentarnos y que le dejáramos propina. Pero ahí decía la máquina 5, 10 o 20%. Yo dije, bueno, voy a dejar 10 porque ya 20 es mucho. Quiero aprovechar una pequeña pausa que hicimos en el hotel para hablarles de Surfshark, el VPN que llevamos más de 5 años utilizando. Y para los que no tienen ni idea, un VPN básicamente es un software que redirecciona el IP de tu dispositivo con múltiples propósitos. Los que nosotros más le sacamos provecho son acceder a contenidos de Netflix, de Amazon Prime o de Disney Plus que no estén disponibles en el país en donde nos encontremos. Por ejemplo, una serie nueva salió en España, en Estados Unidos, en Corea. Hemos literalmente accedido a series coreanas utilizando el VPN. El segundo, acceso a los bancos. Si por ejemplo no te deja hacer una transferencia porque no estás en el país del banco, etcétera, pones ahí el país y ya vas a tener todas las funciones disponibles. El tercero, acceder a aplicaciones que no estén disponibles como X, antiguo Twitter, o como WhatsApp cuando estuvimos en China. Y el cuarto, y no menos importante, es que te protege el dispositivo de que te hackeen. Nosotros especialmente, que nos las pasamos de viaje, en nuestros celulares tenemos toda nuestra vida y nos conectamos a cual wifi público se nos atraviese. Entonces, con un VPN activo, vamos a cuidar de que nos hackeen, de vulnerar nuestros datos. Y si tú quieres tener un VPN, con el código 2LOCOS vas a tener 4 meses gratis. En la descripción de este video te dejo el link directo para que apenas hagas clic ya vas a tener esos 4 meses gratis después de pagar en Surfshark. Y ahora quiero presentarles a Rafa, el esposo de Daniela. Rafa, cuéntame cómo fue que llegaste a Noruega. O sea, ya Daniela nos echó un poquito de la historia de la familia en general, pero dijo que había sido tu trabajo. ¿En qué trabaja? ¿Es el mismo trabajo de Chile? Cuéntame todo eso. No, mira, yo soy ingeniero electrónico y trabajo, bueno, siempre he trabajado en toda la parte de sistemas y de IT. Y en Chile tenía un trabajo como programador. Allá yo trabajaba para una empresa que desarrolla GPS para todo Chile y todo el desarrollo estaba a mi cargo. Yo era el jefe de desarrollo interno en esa empresa y luego recibí una oferta de trabajo aquí en Noruega y bueno, nos tomamos la decisión de venirnos acá, pero fue una decisión así como súper apresurada. O sea, recibí una oferta de trabajo y me dijeron, te tienes que venir. Y me dieron un plazo de 2 meses para estar aquí en Noruega. Daniel y yo tomamos la decisión, fue así como que lo hacemos, no lo hacemos. Y bueno, al final decidimos que sí y nos lanzamos para acá. Pero el trabajo que vine a hacer acá es completamente distinto a lo que siempre había hecho. Tuve que salirme mucho de mi zona de confort, pero bueno, hicimos como un acuerdo en el cual yo en un año ya tenía que estar hablando noruego y tenía que dominar lo que venía a hacer. ¿Qué? Y bueno, así lo hicimos y funcionó porque ya el año estaba trabajando completamente en noruego. O sea que es prácticamente un requisito indispensable hablar noruego
para venirte a vivir, al menos en un trabajo tan específico como programador acá en Noruega? La verdad es que sí, o sea, si quieres optar a un trabajo con salarios altos, sí es un requisito hablar noruego. Hay muchos programadores que trabajan para empresas internacionales que lo pueden hacer perfectamente en inglés, pero si quieres trabajar para empresas nacionales, tienes que adaptarte tanto a la cultura como al idioma para poder ejercer aquí en un trabajo de ese tipo. ¿Y sientes que en términos de dinero las empresas nacionales te pueden llegar a pagar más que las internacionales? ¿O es casi lo mismo, pero el idioma como que te da un plus, pues? Claro, a nivel salarial pudiese ser casi lo mismo. Incluso hay empresas internacionales, en la parte de petróleo obviamente, que te pueden pagar mucho más de lo que te paga una empresa noruega, pero para poder llegar a una tabla salarial alta y tener un trabajo de este tipo, sí tienes que integrarte al idioma completamente, porque en todas las empresas aquí en Noruega, y más en la parte de desarrollo de software y IT, se trabaja en noruego. Entonces imagínate 20 personas en una reunión teniendo que cambiar a inglés solo porque una persona no domina el idioma, no lo hacen, entonces prefieren no contratar. Claro, claro, qué interesante. Y bueno, hablando de salario, ¿tú sabes cuánto es el sueldo mínimo acá, Rafa? Aquí como tal no hay un sueldo mínimo, pero hay una banda salarial que pudiésemos decir que es como lo más bajo con lo que una persona puede sobrevivir, y debe estar rondando las 350, 400 mil coronas al año. Que recuerden que si le quitamos un cero serían entre 35.000 a 40.000 dólares al año. Eso vendría siendo como unos 3.500, pero ¿eso es neto o bruto? No, eso es bruto. Después de eso tienen que hacer pago de impuestos, pero aquí el pago de impuestos es porcentual basado en el nivel de ingresos. Si tienes un ingreso más bajo, pagas menos impuestos, y mientras más alto sea tu ingreso, más pagas impuestos. Y ya cuando pasas de, si no me equivoco, 800.000 coronas al año, ya estarías pagando el tope máximo. ¿Qué sería? Que sería 50%. O sea, 800.000 coronas son 80.000 dólares. Entre 12 meses son como unos 7.000 dólares, un poquito menos, 6.800 dólares mensual. Si ganas eso, tienes que pagar 3.400 de impuestos. O sea, te quedan 3.400 dólares mensual. Y Rafa, viviendo en Oslo, en la capital, ¿cuánto es un costo de vida para los que ganen, bueno, no el sueldo mínimo, pero el promedio que me comentaste? Es decir, ¿cuánto podría costar una renta? ¿Cuánto gastaría una persona normalmente en comida? No sé si aquí el uso del carro es indispensable, o cuánto sería el gasto en transporte público y cualquier otro costo de la vida. No sé si, bueno, electricidad, agua, servicios en general, teléfono, etcétera. Bueno, lo voy a establecer así como para una familia de 4 personas, vamos a decir, papá, mamá y 2 hijos. Si tienes esas características familiares, entonces pudiéramos decir que necesitas un arriendo que va a estar, si arriendas a las afueras de la ciudad, te puede salir, vamos a decir, una casa promedio de entre 150 metros cuadrados más o menos, debería estar rondando los 3.000 dólares mensuales. Si ya es un apartamento más pequeño, te puede costar 2.000 dólares mensuales. Pero si te vienes al centro de Oslo, aquí donde estamos, por ejemplo, el centro, un apartamento de más o menos 60 metros cuadrados debe estar saliendo entre 3.500 y 4.000 dólares mensuales. Y de verdad que 4 personas en 60 metros cuadrados está complicado. Es muy forzado. Entonces, por eso las familias que ya tienen 2 hijos prefieren irse un poco hacia las afueras de la ciudad. Estamos hablando que son más o menos 20 minutos de recorrido en carro hacia afuera de la ciudad, para que ya los arriendos te queden de una manera asequible, vamos a decir. Ok. Ahora, si estamos hablando de comida, si es para una familia igual de 4 personas, necesitas un mínimo de 1.000 dólares mensuales, y yo creo que raya como lo más básico que vas a gastar. Okay. Y ahí estoy incluyendo obviamente todo, almuerzo, desayuno y cena todos los días. En casa. Y en casa, obviamente, porque si vas a comer en la calle ya estamos hablando de otra historia, pero sí necesitas por lo menos 10.000 coronas al mes, o sea, 1.000 dólares al mes, para poder subsistir con lo básico de comida, porque es que aquí un kilo de carne de la barata te cuesta por lo menos 60 dólares. 60 dólares un kilo de carne. Sí, eso es lo que cuesta. Y no te estoy hablando de punta trasera. Si hablamos de una punta trasera que pesa 1,5 kilos, te puede estar rondando 1.100, 1.200 coronas, o sea, 120 dólares. ¡Wow! Bueno, yo te voy a ser sincero.
$1000 no me parece un precio tan descabellado para comprar comida, porque dado los precios que he visto en la calle, el precio que pagué ayer en un restaurante que estaba muy rico pero normal, la ensalada César que acabamos de ver en el museo, no me parece tan loco, pero que luego me digas un kilo de carne de $60, entonces obviamente en esos 1000 la dieta no va a incluir mucha carne, más pollo. No, estoy hablando de comer carne todos los días. Claro, si te quieres comer carne todos los días, tienes que meterle un poco más al presupuesto. Y si te vas a gastar entre 15 y 20 mil coronas mensuales en comida, si estamos hablando de comer carne, pollo todos los días, simplemente estoy hablando de lo variado y también haciendo algunos ajustes ahí como para que no todos los días comamos tan caro. Es decir, mira que abuelo de pájaro, por lo que me has comentado, si tiene una familia de 4 personas y ambos ganan el salario así como más base, tienen que trabajar los dos, no puede trabajar uno solo. Es que la sociedad noruega no está hecha para que trabaje uno solo. Y si trabaja uno solo, tiene que tener un salario bastante alto. Pero la sociedad noruega está hecha para que trabajen las 2 personas y tengan un salario por lo mínimo de 40.000, 400.000 coronas al año, que son $40.000 al año. Exacto. Ahora, Bueno. transporte, que me preguntaste también por el transporte, sinceramente aquí en Oslo no lo necesitas, o sea, no necesitas tener un carro propio. Sí es recomendable tenerlo si quieres salir a las afueras, si quieres pasear, si quieres salir de lo que es todo el casco de Oslo, pero si vives dentro de Oslo o incluso a las afueras, hay muy buen transporte público, o sea que no es necesario tener carro, pero sí es recomendable porque hay muchas cosas de la vida cotidiana que se te hacen difíciles si no tienes carro, y más que todo en el invierno. Imagínate hacer mercado con las calles full de nieve. Claro. Y que tengas que llevar toda la comida en carrito o algo, sí se complica un poco. Y en el resto de los servicios, agua, luz, teléfono. Agua no se paga. O sea, tú aquí no pagas por lo que consumes de agua, simplemente pagas impuestos por la casa, pagas impuestos por botar basura, todo lo que es el aseo y todo eso. Y vamos a decir que entre todo eso al año se te pueden ir unos $2.000, $3.000 al año solo en los servicios, y vamos a ponerle unos $1.500 más por los impuestos de la casa, obviamente dependiendo de la casa, del apartamento y todo. Eso es ya si tienes casa propia, ¿no? Pero Eso si sí estás tienes alquilado casa no tienes que pagar No, si impuestos estás a la casa. alquilado no tienes que pagar nada de eso. Si Ok. estás alquilado, todos esos gastos corren de parte del arrendador. Exacto. Y Rafa, para terminar este segmento, antes de seguir explorando la ciudad, quiero que hablemos un poco de la nacionalidad, porque fuera de cámara, Dani nos contaba que tienen 8 años y todavía no tienen la nacionalidad noruega. ¿Cómo es ese proceso para tener la nacionalidad aquí? Y también, bueno, sé que Aurora, su hija menor, nació acá, pero todavía tampoco tiene la nacionalidad con 5 años, entonces cuéntame un poco de eso. Mira, aquí para que un niño que nace en Noruega sea nacional noruego, alguno de los 2 padres tiene que ser nacional noruego. Si no tienes la nacionalidad de los padres, entonces los hijos no nacen con el derecho de ser nacionales de acá, sino que nacen con la nacionalidad que tengan los padres en ese momento. Pero después de los 12 años, los niños que hayan vivido aquí en Noruega en los últimos 3 años tienen el derecho de que les den la nacionalidad noruega y obviamente el pasaporte noruego. Para nosotros los inmigrantes que vinimos acá al país ya después de los 18 años, ya cuando eres adulto, tienes que pasar un mínimo de 8 años dentro del país para poder optar al proceso de la nacionalidad. Y bueno, te podrás imaginar que hay una cantidad inmensa de papeles, papeleos, pruebas, exámenes y un montón de cosas que hay que hacer antes de poder iniciar ese proceso. Y ustedes, me imagino, 8 años ya lo iniciaron. Ya tenemos todos los requisitos listos, ya cumplidos. Simplemente estamos ahorita en el proceso de iniciar todo el trámite, hacer todas las solicitudes, llevar los documentos a la policía y bueno, después es un tiempo de espera aproximado de 1 año quizás para obtener una respuesta y ya después de eso, bueno, ya tienes el derecho al pasaporte y todo eso. O sea, prácticamente 10 años desde que llegas al país hasta que dices, mira, aquí tengo uno de los pasaportes más poderosos del mundo, porque sé que Noruega, entre varios otros países de Europa y Medio Oriente, está como uno de los pasaportes de los que prácticamente no te piden visa en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, sí. Pero para eso también, o sea, no son solo 10 años viviendo aquí, son 10 años viviendo aquí y haciendo las cosas bien. Para que te den la nacionalidad, tienes que hablar el idioma porque tienes que tener una prueba de noruego aprobada con B1, que B1 ya es un nivel
alto, hablado, tiene que ser B1, necesitas completar la prueba de la nacionalidad, que es completamente en noruego, y te hacen preguntas Que así sí, de la como historia que, de Noruega. ¿quién fue el primer rey de Noruega? Y ¡Wow! cuándo fue la unión de Noruega y Dinamarca, cuándo se separaron, cosas de los vikingos del año 800, o sea, te hacen muchas preguntas así, esa prueba también la tienes que tener. Y lo más importante, porque esas son cosas que se logran, pero lo más importante es que te tienes que tener un salario en los últimos años, en los últimos 12 meses, perdón, mayor de 350.000 coronas al año, y no tienes que haber recibido ayuda estatal en los últimos 12 meses. Es decir, si caíste enfermo por X situación y el Seguro Social tuvo que cubrir esa enfermedad dentro de los últimos 12 meses, si haces la solicitud después de eso, no te van a aprobar la nacionalidad. Y si tuviste un ingreso menor a 350.000 coronas al año, tampoco te aprueban la nacionalidad. O sea que tienes que tener un ingreso que se llama aquí un ingreso mayor del mínimo, y ahí es donde hablamos del salario mínimo. No hay un salario mínimo, pero ese es el mínimo, lo que te permite poder optar a los papeles aquí, a la nacionalidad, y también eso aplica para la residencia permanente y muchas otras cosas. Ya me cansé solamente con este cuento, pero en verdad es muy interesante porque a pesar de que sí, son muchos los requisitos y sí, es muy complicado, yo siento que los países escandinavos son los que mejor funcionan en el mundo. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de visitar Dinamarca, Finlandia, Suecia y bueno, ahorita Noruega. Y es todo espectacular, o sea, la librería prácticamente todo es gratis, los servicios públicos funcionan perfecto, es decir, se paga un montón de impuestos, pero todo, me imagino que la salud es 100% pública. Sí, tú ves el retorno. Aquí la salud es 100% pública, hay algunas cosas que se pagan, tú pagas algo que se llama Egenandel, que es como un deducible mínimo las primeras veces que vas al médico, pero cuando ya durante un año has pagado más de $200 de Egenandel, que por cada vez que visitas el médico son $30, si tú ya visitaste el médico 6 veces, a partir de ese momento, así sea el 3 de enero, a partir de ese momento, durante ese año completo, no pagas absolutamente más nada. Y si tú caes enfermo por cualquier situación con hospitalización, es completamente gratis. Para los niños hasta los 18 años es completamente gratis la salud, y la odontología es completamente gratis hasta los 16 años. Entre los 16 años y los 30 años solo pagas el 25% de los tratamientos, y ya después de los 30 años para adelante sí pagas el 100% de los tratamientos, pero hay algunos tratamientos que, bueno, si son muy costosos, también puedes recibir alguna ayuda estatal con respecto a esos tratamientos. Mira, Rafa, yo no sé si tú lo has pensado, pero si tú abres una empresa de asesoría para el migrante, brother, te contratan, ¿no viste? O sea, es que hasta los números exactos, porcentaje, pim, pum, pa, no, me parece... Es que yo me sé todo eso porque yo soy el que hace toda esa parte en la casa. Yo lo que sí hago aquí son asesorías laborales. Yo ayudo aquí a las personas que no han podido entrar al mercado laboral noruego a tener... ese inicio o eso que se necesita al principio con el currículo, adaptar el currículo, adaptar las cartas de presentación, que son súper importantes, porque aquí las personas cuando empiezan a aplicar a trabajo mandan la misma carta de presentación para todos los trabajos, y así jamás vas a lograr obtener un buen empleo aquí en Noruega. Las cartas de presentación son personalizadas, el currículo es personalizado por cada trabajo que vas a optar, y tienes que hacer todo, o sea, tienes que decirle a la empresa por qué a ellos les conviene tenerte a ti como trabajadora. A la empresa no le interesa saber por qué ellos te quieren contratar. ¿Por qué para ti es importante trabajar para ellos? No, a ellos les interesa saber por qué ellos te tienen que contratar, o sea, qué tú le vas a dar a la empresa. Y toda esa parte, sí, yo trabajo con todas esas asesorías, y bueno, si es algo que he desarrollado aquí, sí he podido ayudar a bastantes personas que tenían años aquí en Noruega trabajando en trabajos como camareros, limpieza, cosas así, siendo ingenieros, teniendo otras profesiones, han tenido dificultades de cómo entrar al mercado laboral noruego, y no es porque no tengan los requisitos, o no porque no tengan una buena carrera, sino porque no saben vender su imagen y no saben hacer los currículos y las cartas de presentación como se debe para acá, para Noruega. Fíjate, si necesitan contactarme por eso, simplemente me buscan como Rafael Oropesa en LinkedIn, y ahí van a obtener absolutamente toda la información acerca de cómo trabajo yo con toda la parte de currículo. Siempre he hecho esto orientado a ayudar a las personas, porque yo sé que es bastante difícil. Bueno, ahí ya tienen toda la información. Vamos a seguir recorriendo y te sigo haciendo preguntas sobre la vida aquí en Noruega.
Llegamos a nuestra próxima parada y Rafa me está mostrando el estacionamiento por 2 horas, 230 coronas, que vendrían siendo $23. 2 horas de estacionamiento. Y me estabas diciendo que hay estacionamientos más caros. Sí, donde estábamos ahorita es más caro. Allá te cobran como $25 por la misma 2 horas. ¡Wow! Ya saben, si tienen un carro en Noruega, tienen que sumar el precio del estacionamiento parándose por ahí. Nosotros no somos los creadores de contenido que les dan datos precisos y les contamos de la historia profunda, porque realmente eso no nos apasiona la naturaleza, nos apasiona la aventura, y cuando les damos esos datos somos de esos que tenemos que estar leyendo que 5 minutos antes para poder decirlo bien y no equivocarnos. Pero ¿saben qué sí nos gusta mucho? Los chismes. No, a ti, a mí no. Exacto. Estábamos, miren, en el Palacio de Gobierno. Allá atrás viven los reyes, porque como saben, acá en Noruega tiene su presidente y todo, pero también hay una monarquía, la familia real de toda la vida. ¿Y cuál es el chisme, mi amor? Bueno, la familia real tenía una princesa, una hija. ¿Y tenía? Tenía porque la hija sigue viva, pero ya no es princesa porque se casó con un americano Afrodescendiente. Pero eso no es el problema. El problema es que él es chamán y al parecer sus rituales para sacar espíritus negativos a las personas tienen que proceder al acto sexual. O sea, básicamente el chamán vende sus servicios de, mira, si tú tienes mala suerte, si alguien te está haciendo un trabajo, lo que sea. Ya tú lo contactaste, ya tú sabes cuáles son sus Claro, servicios. yo ya le mandé un WhatsApp para sus tarifas. Y él dice, pero claro, no me interesó su método de trabajo, por eso fue que no y lo que contacté. no te cuadró. Ajá. Esto, hay una serie en Netflix y todo, no vayan a creer que estamos inventándonos la vaina. No. Él te dice que para proceder pues a sacarte los espíritus, después obviamente pagarle lo que cobra, tiene que copular, pues, o sea... proceder al acto. Entonces está poco Un poco raro. loquito, un poco loquito. El asunto es que los reyes no fueron a la boda de su hija y ya ella no se puede llamar princesa. Sí, la desterraron. Una princesa. Qué loco, de verdad, que en un país en donde está penado con cárcel, acá en Noruega, ser homófobo, ser racista, ser clasista, como me parece que debería estar en todo el mundo. Porque hay otro dato que no revelamos. El esposo de la ex princesa es bisexual. Entonces, bueno, está penado, pero aún así, por debajito de la alfombra, quedan algunas prácticas un poco racistas y homófobas. Qué loco. Justo detrás de mí está el Parlamento de Noruega y un poco más para allá está el Congreso, en donde se toman todas las decisiones legislativas. Yo les había mencionado que debajo como de la monarquía, que al final es más como una figura emblemática o para asuntos diplomáticos. Luego está el Ejecutivo Nacional y el Legislativo. No es presidente, es primer ministro, me equivoqué hace un ratico. Pero lo interesante es que gran parte de los ingresos de Noruega, además de los impuestos, es del petróleo, porque aquí en Noruega hay mucho petróleo también. Pero lo más interesante de todo es que en este país se ahorra prácticamente todo el dinero que sale del petróleo, y no solo se ahorra, sino que se invierte. Hay un fondo de inversión estatal, así como lo que hizo Bukele con el Bitcoin en El Salvador, que sencillamente compró y ha dejado que, bueno, crezca su valor ahí. Acá lo hacen con los fondos del petróleo. De hecho, estaba leyendo que se gasta solo un 3% del capital, bueno, producido de este fondo de inversión al año. Nada, se ahorra el otro 97% restante. Y ese fondo hoy por hoy vale entre 1.8 y 2 billones de dólares. Anualmente las ganancias por el petróleo son de 650.000 millones de coronas, que vendrían siendo como 65.000 millones de dólares. Que no tiene nada de sentido. O sea, es mucho dinero. Mucho dinero lo que tiene este país, pero sobre todo muy buena educación financiera.
porque deciden reinvertir ese dinero, no gastárselo. Por supuesto que construyen, reparan, mejoran, pero también piensan en las generaciones futuras y es alucinante porque no es solamente, dejar el dinero guardadito, sino ir reproduciéndolo año tras año y generar ganancias de ese dinero invertido y agregar más y seguir produciendo. Y al final Noruega está, peleándose ahí entre el segundo y el tercer país con el PIB per cápita más alto del mundo, con casi unos $100.000 por persona. Imagínense que en Venezuela, y con cifras de dudosa procedencia, el PIB per cápita es de $2.000 por persona, mientras que acá son 100.000. Un país más pequeño, un país por supuesto con menos del 10 o el 15% de petróleo que tenemos allá, y con una pequeña diferencia, muy bien administrado. Miren esto, qué impresionante. Acabamos de entrar a una tienda en donde, como ustedes saben, coleccionamos imanes para la nevera. Por cierto, Noruega se va a llevar el título de el imán más caro que hayamos pagado en nuestras vidas. 129 coronas, que serían $12.9. Antes de esto, y por más irónico que suene, el imán más caro que habíamos comprado había sido en China y nos costó $9, pero era una cosa increíblemente espectacular. Pues acá en Noruega, uno sencillito, un peluchito, $13. Pero lo que más me impresiona es esta vikinga. Mira mi niñita. Acá se come carne de ballena. Y no es porque estemos en una tienda de souvenir, porque yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con comidas o maltratos animales que sean para el turismo, pero cuando es algo cultural, obviamente me abro a probarlo. Por ejemplo, en Finlandia se come carne de oso y yo probé la carne de oso. Yo sí me voy a comprar un paquetito de carne de ballena y también me voy a llevar un souvenir para mis amigos en Caracas. Miren estos suétercitos acá en la tienda de souvenir, 1.749 coronas, aquí 1.249, 1.699, 2.000 coronas, que vendrían siendo $200. ¡Qué locura estos precios! Claro, son de 100% wool, que es lana de oveja, pero de igual manera, $200 por un suéter en una tienda de souvenir. No vayan a creer que esto es una marca así súper brutal. Y bueno, una tiendita de souvenir en donde venden, imanes, medias, pasamontañas y suétercitos. Daniela, tú nos comentaste que Vicky nació en Venezuela, Vicky pero nació en Aurora nació aquí. ¿Cómo fue tu experiencia de tener una hija acá? ¡Wow! No me lo esperaba. Está buena. Mira, la verdad fue maravilloso. O sea, yo sentí, aquí toda esa parte es gratis, digámosle así, gratis, porque obviamente se paga con los impuestos, pero no tienes como que sacar directamente de tu dinero, sino que eso mensual, obviamente te lo van descontando de los impuestos. Pero ya va, todo, las consultas. Todo, yo no tuve que pagar absolutamente nada. O sea, y siento que me trataron como una princesa desde el día uno. Ojo, esta no es la experiencia de todo el mundo. Yo he escuchado otro cuento, pero esta es mi experiencia. Antes del parto, incluso me preguntaban, ¿cómo quieres que sea tu parto? Yo quería que fuera un parto humanizado, sin epidural, sin nada, y me respetaron todo eso. Yo no sabía cuál era el sexo de la bebé. ¿Tú decidiste no saber si era niño o niña? No ¿Te sabía enteraste ese día? Sí. Yo quería que fuese sorpresa porque sabía que iba a ser mi última bebé, ya cerramos fábrica. Y yo dije, quiero disfrutarlo por todos los altos. Y claro, ellos sabían todo esto y me respetaban muchísimo. Ella nació el 1 de enero. El 1 de enero. Y fue la primera niña nacida en ese hospital. Entonces nos llegaron con copas, una bandera noruega. ¡Ay, qué lindo! No, fue hermoso. O sea, yo no tengo nada que decir, fue espectacular. Y todo el proceso con mi embarazo fue espectacular también. Me imagino que entonces tenías un nombre para la niña y un nombre en caso Para de que niño. fuese niño. Sí, y llevaba 2 muditos de ropa, una de niña y una de niño. Ay. Lo demás era como muy neutro, por así decirlo. Nos estabas comentando que si en 6 meses tú no decides qué nombre poner, el país
Escoge un nombre para tu hijo. Sí, porque tienen que cerrar eso y pues si no le has elegido un nombre tú, pues ellos ponen un nombre. Aquí todo es muy digital. Ay, qué delicia. Sí. Qué delicia no tener que hacer trámites. Sí, no, aquí todo es súper fácil. Incluso para pagar, yo no ando con tarjetas nunca ni nada, todo es celular, el celular. Incluso está en muchos lugares mal visto que recibas efectivo porque es como dinero en negro. Bueno, ahorita, ¿dónde nos encontramos, Dani? Estamos en Akerbrig. Este es uno de mis lugares favoritos de Oslo. Hoy hay poquita gente, pero la verdad que siempre está muy lleno. En verano es divino porque aquí es donde la gente se viene a tomar una copita, una cervecita. Están los barcos que los lleva a las diferentes islas que hay en Oslo y pueden hacer un recorrido y la verdad es una hermosura. Es una calle donde hay muchísimos restaurantes y al final hay un museo que por supuesto vamos a ir a ver. Ya va, yo necesito que detallemos este barco. Este barco te lleva a una de las islas cercanas. ¿Tienes exacto. que pagar un ticket aparte o viene incluido con el ticket de los demás transportes? Bien incluido con el ticket, ya una vez que tú compres, por ejemplo, compraste el ticket del día. Entonces ese ticket del día lo puedes usar para los autobuses, para el el tranvía, creo. El tranvía. Sí. Y eso también puedes aprovechar el mismo billete para ir en los barquitos. ¿Y en esas islas cercanas qué se puede hacer? Mira, hay que sí, una cafetería, de resto puedes hacer picnic, caminar. También en verano, por ejemplo, puedes nadar. También hay como diferentes actividades, que sí, snorkel y ese tipo de cosas que yo no hago. Entonces, pues eso no tengo idea, pero siempre están como cambiando de actividades en esas islitas porque, claro, es algo turístico. Es como que vengan y visiten y siempre hay una que otra cosa que hacer. Otra cosa que hacer. Yo le estoy preguntando a Daniela que cuánto es un sueldo que gane alguien bien, que no es lo Mucho común, dinero. pero que tú digas, mira, esto puede pasar, puedes aspirar algún día a llegar a este sueldo. Sí, bueno, no sé si cualquiera podía llegar a aspirar porque es más que todo de políticos, gente así que, ¿sabes? Ok. Hay muchos ganan mucho más, pero en estos días estaba viendo una entrevista que hicieron, un debate entre ministros, jefes por ejemplo, de salud, y ganaban que si 100.000 coronas mensual después De quitar impuestos y todo, que vendrían O sea, siendo como unos $10.000. $10.000. Eso es una locura, eso es demasiado dinero. Y aquí eso es público, o sea, aquí cualquier persona puede ver cuánto ganas. O sea, que eso de ir a una entrevista de trabajo y decir, bueno, no, yo actualmente estoy ganando esto y que no sea verdad, no te va a Sí, servir. no, es que aquí no se suele mentir. Aquí, de hecho, uno de los bases de Noruega es que siempre la verdad, o sea, y la honestidad. Aquí hay una ley que no está escrita, pero se llama Jenteloven. Y significa que tú no te puedes sentir mejor que los demás, no puedes demostrar que eres mejor de los demás. No creas que eres especial, no creas que eres tan bueno como nosotros, no creas que eres más listo que nosotros, no te imagines que eres mejor que nosotros, no creas que sabes más que nosotros, no creas que eres más importante que nosotros, no creas que eres bueno en algo, no te rías de nosotros. No pienses que a alguien le importas. Pero está la otra parte ahora, que está el anti-Jenteloven, que claro, ahorita hay un gran despertar y dicen como, epa, no, porque no me puedo Sentir especial. sentir especial. Entonces, nada, pero es muy heavy. De lo que más me disfruto al viajar no es conocer lugares históricos, que bueno, a veces sí están chéveres, pero no es lo que más me apasiona. Es esto, es ver otra forma de pensar, es aprender de otra cultura totalmente diferente a la nuestra y quizás ir adaptando cositas a nuestra forma de vivir y a María, que mucho de lo que se aplica acá también se aplica en Venezuela, porque con los paisajes que tenemos y con las riquezas naturales que tenemos, fusionamos una buena cultura, una buena sociedad. Yo quiero reencarnar dentro de, no sé cuántos años falten para que podamos lograrlo, pero yo sé que vamos a algún día lograrlo. Yo quiero reencarnar en esa Venezuela. Nos estaban contando que un apartamento acá, miren los edificios, están lindos, sí, están al lado del canal y al lado del río, del mar. Pueden salir en unos $30 millones, que vendrían siendo, ¿cuántas coronas? 300 millones. 300 millones de coronas.
que no se ven tan grandes tampoco. Okay. Otro choque cultural que acabo de recordar es que en invierno los niños duermen fuera. O sea, nevando y todo, se ponen a los bebés en sus cochecitos, bebés, ¿ok? A menos 15 grados, los bebés se ponen en sus cochecitos afuera a dormir. Obviamente usan ropa especial, usan mucha lana, tienen como una sábana que es como térmica donde se meten los bebés y para que el calorcito lo mantengan. Y esto se llama la siesta nórdica y es para que los bebés acostumbren sus pulmones a este frío tan extremo que hay en Noruega. Ahora nos vinimos a un mercadito que se llama Madhallen, que en verdad se ve un poquito fancy porque tienes tus carnicerías acá, pero también tienes restaurancitos que te preparan la comida y puedes ir comiendo por ahí. Miren esta locura. Carne, claro, Wagyu, que es en verdad de las carnes más costosas del mundo, 3.800 coronas el kilo, que vendría siendo $380 el kilo. Pero una que no sea Wagyu, un entrecot normal, $120. Un tibón con el hueso y todo, $67.9 el kilo. Es decir, que si le quitas el hueso, termina saliendo como en $80 la carne pura. Esto en verdad no sé qué es, parece lengua, vale $90 el kilo, $70 el kilo. Y así continúan los precios. Miren, el pollo vale, bueno, parece pollo, no sé si será pavo, pero pollo, $30 el kilo. Qué locura los precios de las proteínas acá en Noruega. Me parece increíblemente costoso. Vamos a ver, miren, el salmón, $53.9 el kilo. Y no sé qué pescado sea el de al lado, pero vale $85 el kilo. Esa cosita de pulpo, $12, pero no sé, ahí no debe ni 100 gramos. Y miren, miren qué belleza este lugar. ¡Wow! Chicos, ¿qué tenemos acá? Esto es una de las comidas típicas de Noruega. Es una sopa de pescado, se llama fiskesuppe, pero no es como lo más cotidiano. O sea, esto es como una sopa de leche, vendría siendo. Sí, es una sopa Como cremosa, como a base de leche. No sé precisamente, cocinera, 0 puntos tengo. No sé los ingredientes, pero sí, es como a base de leche o algo así. Entonces es una sopa de pescado a base de leche. Para mí fue súper curioso porque es como sopa de pescado con leche. Pareciera como un chupe a simple vista. Pero un chupe de pescado, no un chupe de pollo. Se ve que tiene como caviar por ahí encima. Caviar. Tiene unas almejitas. También tiene trocitos de pescado. Salmón. Ah, salmón. Pescado blanco. Uf. Sí. Yo estoy escribiendo todo esto y tengo la boca hecha agua. Thank you. Oh, está muy rica. A ver, yo quiero. Del 1 al 10, 10. 10, eso. Muy, muy rica. Wow. Estoy sorprendido. Son las 5:45 de la tarde, o bueno, de la noche, porque como podrán ver ya está oscuro. Y es que en otoño oscurece más o menos a estas horas, pero si vienen en invierno, a las 2 de la tarde ya está todo oscuro. Y lo peor es que amanece a las 10 de la mañana, o sea, 4 horas de luz al día. Seguimos explorando Oslo y esta vez nos vinimos a Vigeland. Discúlpenme los noruegos que ven nuestro canal. Es uno de los parques más famosos de acá porque el artista que decoró pues las calles de este parque se inspiró en cuerpos desnudos. Hay muchas estatuas de personas desnudas de lado y lado de la calle, pero uno de los más emblemáticos es este bebé, que es un bebé llorón y desnudo. Entonces se creó como una tradición de que si le agarras la manito al niño vas a volver a Oslo, vas a tener buena suerte. Por eso, miren, vamos a sobarla bien. Pero sí, no solamente el bebé, si se acercan un poquito por acá, pueden ver a otro hombre que está como sosteniendo un arco, también, por supuesto, desnudo.
y lamentablemente es de noche, pero a lo largo de toda la caminería hay por lo menos unas 20 o 30 estatuas de personas, como diría Aurora, mostrando sus tisel, que son sus partes íntimas. Y este es uno de los primeros artes que nos conseguimos acá en el parque. Por supuesto que sí, interiores colgados por toda esta bajada. Pueden haber fácil unos 50 interiores. De hecho, a Emmanuel le pidieron uno por allá, el que tiene el frenazo. Ese es el de Emmanuel. Y bueno, la explicación de la obra es muy sencilla, pero se las voy a dejar a ustedes, a su criterio, para que lo dejen en los comentarios. ¿Qué creen que significa esta obra de arte? Después de una caminata reflexiva lo entendí todo. Los interiores colgados al exterior es exteriorizar lo que tienes en tu interior. ¿Qué? Como parte de este recorrido, Dani y Rafa nos trajeron algunas comidas típicas de Noruega para probar. Más que todo chucherías. Bueno, esta la compré yo en verdad, que fue la carne de ballena. Yo quiero probar la carne de ballena. Súper en contra. Pero nos trajeron unos quesos marrones. En contra también de los quesos marrones. No entiendo por qué es un queso marrón, pero así se llama. Brown cheese. ¿Cómo se dice en noruego? Brunus. Brunus, ajá, porque nus Brunus. es queso y Brunus. brun es marrón. Un Kit Kat noruego. Ay, yo pruebo eso. Una gaseosa de naranja. Me recuerda a Kenan y Kel. Sí. Bueno, nuestra refresco de naranja. Exacto. Miren, estos caramelitos, los Fisherman Friends, son súper famosos en el sur de África, llámese Botswana, Namibia y el propio Sudáfrica. Sí. A mí me encantaban, porque además son sin azúcar y mentolados y tal, aunque me parece que este es un sabor que no he probado, vamos a ver qué tal. Dice goat, pero con los puntos, que es como greatest of all times. Pensé que era de cabra. No. Es como Cristiano Ronaldo, pues GOAT, greatest of all time. Y luego tenemos otros caramelitos negros y dicen salt lacris. ¿Lacris es salmón? No, lax es salmón. ¿Qué es lacris? Ya vas a ver. Ya voy a ver. Lacris. Vamos a empezar con la carnecita de ballena. A ver. Aunque esto está en formato como de salchichón. En verdad me gustaría probarlo en un churrasco, pero bueno, esto es lo que hay. Miren, así se ve. Para verla. Ay, esta vaina me huele a salchichón, ¿viste? Quizás no esté metiendo aquí Para salchichón y es embuste. No, pero la Ya carne va. es muy negra también. Sí, bueno, es verdad. Es como un salchichón más oscuro. No sé si lo logran ver aquí. Vamos a ver. ¿Qué tal sabe? Amor, esto pasa colado como salchichón. Buenísimo comprar salchichón normal. Dale una No, oportunidad. Dale una es que oportunidad. va en contra de mi moral. Divino. 100% no recomendado, no compren ballena. Yo voy a morder un pedacito. Buen provechito. No, yo sí me lo voy a meter completo. ¡Ey, chinazo! Sigue así, persigue tu sueño. ¿Qué tal? A mí me encanta. ¿Sí? ¿En Pensé que serio? ibas a vomitar. A mí me encanta. O sea, de verdad me parece divino. Me parece queso con arequipe. O sea, es un queso que sabe a arequipe. Sí, me gustó. Porque vamos a dejarlo mejor para el Primero, final, porque si esto sí, sabe muy exacto. a culo, entonces no quiero luego... Eso se ve muy feo. Sí, toma, parece una pasa dura. Vamos a ver. Bueno, vamos a ¿Estos son probar. peor? Cerrar los ojos para poder percibir bien los sabores y que no tenga ningún tipo de distracción. No me sabe nada. No, sí tiene el paladar dormido. Mira, Es regaliz. Es regaliza, ajá. No sé ni qué es en español ni en inglés. Es como una planta. Esto es de menta. Sí, eso tiene un poco de menta. Un poco Sí, de dice menta. mentol. Sí. Pero es que dijo algo de un polvito, Vicky, y me asustó. No, es No, el menta. polvito es lo que trae por fuera. Ok. Es como la sal, algo así. Mm, No. ¿Te gustó? es súper mentolado. Sí, es súper. Pero sí tiene como un toque salado. Literalmente esto es un Kit Kat. Kit Kat noruego. Y ese es para quitarse el También sabor de- compartí. Ajá, mejor. Ajá. No es un Kit Kat. Esto es un desastre. O sea, tiene la misma forma, pero no tiene el mismo sabor. Quizás es así como un chocolate con galleta muy similar al Kit Mira, Kat. y es de Freya. ¿Cómo se pronuncia Freya? Y por último, ¿qué vamos a probar? La soda de naranja. A mí me gusta la soda de naranja. Qué mentiroso. Desmayada, no, ¿qué? mentira. Esto, bueno. Todos los refrescos son buenos. Sí. Saludable, no tanto, pero bueno, está bueno.
11 de 10. Mira, estoy sorprendido con los snacks de Noruega, ¿viste? Fan. Menos el caramelito de moneda. De resto, todo bien. O De sea, moneda. ¿le das un 10 al Bruno? ¿Cuánto Sí. le das al Bruno? No, yo le doy al Bruno como a este. A este sí le doy un 6 y a este le doy un 8. Yo hasta lo doy más que este. No. Ese me supo más salado y este me supo más arequipe, No, este dulcito, me supo entonces, perfecto. ajá. Este Y a le la doy ballena un 10 de 10, ¿viste? La 8. ballena de pana, lo siento, ojo, jamás iría a un lugar en donde desvivan a estos animales para dárselo a los turistas. Pero bueno, si es parte de la cultura, yo agarro y pruebo qué voy a hacer. Para cerrar la noche nos vinimos a Ekeberg, un parque de esculturas, pero también tiene un mirador a toda la ciudad espectacular. Miren qué belleza, todas las luces de Oslo. Y bueno, está muy oscuro, se hace lo que se puede con la cámara, pero muy bonito. Buenos días en nuestra segunda mañana acá en Oslo. ¿Qué tal, Ñiñi? Bien, miren, no está haciendo tanto frío. O sea, solamente tengo una camiseta y un polar y listo. Pero ahora es que comienza este viaje y si nos vamos al frío. Así es, hoy nos toca un vuelo para uno de los lugares que más habíamos soñado en visitar y luego a otro para cumplir un sueño de vida y luego a otro para vivir una locura. O sea, de verdad este viaje por Noruega va a estar lleno de muchas aventuras, pero no me quiero adelantar, tienen que quedarse viendo, suscribirse si todavía no lo han hecho y estar pendiente ahí en el canal porque vamos a sacar varios videitos muy buenos. Mientras tanto, y yo creo que para cerrar este video de cómo es la vida en Noruega, tenemos que darle unos datos oscuros, unos datos un poco perturbadores, diría Sí. yo, y que poco se habla, por supuesto, porque algunos alegan que acá en Noruega hay una censura, que bueno, eso creo que es debatible, sobre todo por el país de donde venimos, pero dicen que aquí las tasas de desvivisiones, por decirle un término y que no nos vayan a banear el video, son muy altas, muy altas. De hecho, unos amigos nos contaron que vieron como un niño se lanzó de un puente, así tal cual. Y no aparece en ningún lado, no aparece en las noticias, no aparece en los periódicos, no aparece ni siquiera en las redes sociales, obviamente, porque es algo que quieren como ocultar un poco para no generar miedo, no generar trauma. Entonces no sé si por un lado sea entendible o no, pero sí pareciera como una especie de querer ocultar ese tipo de noticias. Y también lo de los niños, ¿no? Eso sí me voló la cabeza, pues resulta ser que si tú peleas muy fuerte con tu pareja, o sea, en plan pelea latina, donde uno comienza a gritarse, ¡tú, que no sé qué! Que no está bien, pero que es medio común en nuestra sociedad hablarse burda de alto. Aquí el vecino te puede denunciar y pueden venir y buscar al niño y llevárselo y tú más nunca te enteras de nada de tu hijo, ni dónde está, ni si está vivo, ni si está bien, nada, no lo puedes ver más nunca. Entonces aconsejan no pelear frente a los niños, no pelear en voz alta, sino discutir en silencio prácticamente, muy bajito. No puedes pegarle a tu hijo, que bueno, creo que eso es muy lógico, evidente y eso está bien, pero si le llegas a pegar, o sea, ponte que le das, qué sé yo, una nalga o lo que sea, que también es medio común en Latinoamérica, no me vengan ustedes, te quitan también al niño. O sea, si el niño se lo llega a decir a la profesora, o si se lo cuenta a un amigo del colegio y el amigo del colegio se lo cuenta a los papás o también a la profesora, chao, hijo. Y lo loco es que los niños sí le pueden pegar a sus padres. Ah, o sea, eso es muy loco. Nuestros amigos nos contaban que a veces se veían niños en la calle haciendo, bueno, un berrinche, pero no solo berrinche, sino agitando, golpeando, tal. Y el padre no puede hacer absolutamente nada porque obviamente puede venir una persona de seguridad del Estado y llevarse al niño. Esos regaños así. Ajá, con la vista. Pero lo más tétrico para mí es que las familias pueden adoptar a esos niños y te pagan por cada niño que adoptes. Entonces, para muchos es un negocio y tienen a un montón de niños
solamente por negocio, pero no sabes en qué estado, en qué situación realmente está el niño, porque más nunca te vuelves a enterar de tu hijo. Y pueden cobrar ¿cuánto? Unos 30.000 coronas noruegas, que son como 3.000 o 3.500 dólares. E imagínate que adoptas, no sé, a 5 niños. Son 15.000, 18.000 dólares al mes solo por cuidar niños. Y bueno, de verdad que el adoptar a un niño es algo impresionante, maravilloso. O sea, tienes que tener un corazón muy grande para hacerlo. Pero y no se cuando es un valora, negocio. pero no cuando lo haces por negocio, claro que sí. Y te preguntarás, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, resulta ser que los niños no son tuyos, sino que son del Estado. Entonces el Estado toma las decisiones. Es tan loco que si tú quieres salir de vacaciones con tu hijo, tienes que pedirle permiso al colegio. Y si el colegio no te da el permiso, no te lo puedes llevar así de vacaciones. Ah, no, yo sé que mi niño falta. No te dejan sacar al niño del país si no te dan el permiso. Y sí, hasta los 18 años prácticamente tu hijo es del Estado. Y luego, bueno, es que es independiente. O sea, No, y otra cosa que me voló la cabeza es que a partir de los 12 años, los niños comienzan a tomar sus decisiones, porque para mí a los 12 años todavía son niños. sí. Comienzan a tomar sus decisiones, ellos deciden qué comer, ellos deciden cuándo salir y a dónde no salir, qué hacer y qué no hacer. O sea, que tú preparaste tu plato de comida, que por cierto la comida aquí es bien cara, y el niño te dice, yo no quiero comer eso, hazme otra cosa, se la tienes que hacer, porque lo pidió. Eso está muy raro. Pero bueno, eso es como la parte oscura, hay que profundizar mucho más porque debe tener demasiadas aristas, pero sí, nada es perfecto. Todos los países tienen un ladito como medio raro que a veces también es interesante conversar. Cuéntanos si conoces algún otro dato curioso, un poquito extraño de Noruega, pero quiero terminar diciendo que este país tiene muchísimas cosas maravillosas y si tienen la oportunidad de venir algún día, háganlo. Síganos, que ahora es que viene lo bueno y ahora es que vamos a compartir datos para viajar por los mejores destinos de este país.